Bien, mis hermanos, quiero terminar este día en el que se celebró la primera jornada mundial de los pobres, instituida por el Papa Francisco, y que pues se celebrara cada año, ¿verdad? Como hay otras jornadas mundiales que los papas anteriores habían instituido. Y quisiera hacer una reflexión sobre un texto de la Sagrada Escritura en la cual muchos creyentes, católicos y no católicos, justifican la no opción preferencial por los pobres, que sabemos que es parte fundamental del corazón del Evangelio. El Señor hizo opción preferencial por los pobres, no exclusiva, ojo, no exclusiva, que fue el error de la teología de la liberación, ¿verdad? Y de ciertas espiritualidades pseudo-católicas, más marxistas que católicas. No. La opción por los pobres no es exclusiva, no es guerra contra los ricos. Es la opción preferencial por los pobres, porque el Señor así lo hizo, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es esa cita, ese texto bíblico? Ponemos el contexto. Una mujer derrama sobre el Señor en acto prácticamente de adoración un perfume olorosísimo y carísimo. Y entre los apóstoles, Judas, el traidor, se escandaliza y dice: ese perfume se pudo haber vendido para darle el dinero a los pobres. Dice el mismo Evangelio después: eso no lo decía porque le interesaban los pobres, sino porque era un ladrón. Como él llevaba la bolsa, pues el pretexto de cómo manosean muchas veces a los pobres, por ejemplo, los regímenes socialistas, comunistas, izquierdistas, ¿no? Que son meramente populistas en el sentido negativo de la palabra, populista, ¿va? Manosean a los pobres para beneficio suyo. Están evidentemente las partes capitalistas y sobre todo capitalistas salvajes, en donde también friegan al pobre, pero desde la codicia, desde la avaricia, desde la explotación. Por eso puse en mis redes sociales, en los contenidos que fui compartiendo el día de hoy, de que hay que atender a lo que la Iglesia ha recriminado al socialismo, al comunismo y al mismo capitalismo. Porque la visión de un católico, de un creyente en Cristo, no puede ser tan reduccionista como estos sistemas sociales y económicos. Pero bueno, esto con respecto a Judas, que la misma Sagrada Escritura dice: esto no lo decía porque le interesaran los pobres, sino porque era un ladrón. Pero viene la respuesta de Jesús, y que es el de la cual se agarran muchos para poner la opción preferencial por los pobres como un mero accesorio. Inclusive algunos lo ven como un carisma, al cual no todos están obligados. Respuesta de nuestro Señor ante el escándalo de Judas el traidor: pobres, pobres tendrán siempre. A mí no. Anunciando evidentemente que se acercaba ya su pasión. Pero esta afirmación de pobres tendrán siempre, a los pobres los tendrán siempre, muchos la agarran para justificar o calmar su conciencia delante de la opción preferencial por los pobres. Entonces quiero hacer tres reflexiones, tres aplicaciones de esta frase. La primera aplicación, pues es, vamos a decir, la más sensata, la más exegética, la más comprensible, y es:
¿por qué el Señor dijo que pobres tendrán siempre? Porque hasta el juicio final, el ser humano batalla con la concupiscencia, la inclinación al pecado que nosotros tenemos. Por eso, un gobierno que trata de ser honesto, de pronto, con el tiempo, con el poder, con el dinero, se terminan corrompiendo. El ser humano está herido, no aniquilado, como dicen los protestantes, ¿eh? De que la naturaleza humana está corrupta completamente, no. Nosotros los católicos reconocemos que está herida. Y esa herida es la concupiscencia. Y mientras el ser humano esté de alguna manera frágil por su concupiscencia, si no forma su libertad, si no se acerca al Señor, si no trata de procurar vivir en gracia, pues evidentemente esa inclinación al pecado lo llamará a la avaricia, a la codicia, a la explotación y a un montón de factores que son los que promueven la miseria, la pobreza extrema. Entonces, primera aplicación, ¿por qué el Señor dijo, pobres tendrán siempre? Porque es realista el Señor. Que si no nos asiste su gracia, nosotros nos vale un pepino el prójimo. Voy a estar pensando solamente en mis necesidades. Y de ahí brinco a tener más de lo necesario. Y cuando yo excedo con más de lo necesario, se va generando una situación en donde muy posiblemente alguien no tenga ni siquiera lo necesario. En este sentido, recuerdo una campaña que hizo, si no mal recuerdo, Cáritas de España, que puso más o menos palabras más, palabras menos, como eslogan de esa campaña. Para quienes no sepan, Cáritas es la dimensión caritativa de la Iglesia Católica a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, en esa campaña decía, vive simplemente para que simplemente otros puedan vivir. Quieren jugar con el término de simplemente. La primera dice, vive simplemente, pero no como decir, pues vive así como se va. No, simplemente se está haciendo referencia a con simplicidad. En la medida que tú vives con simplicidad, con sobriedad, vas a permitir que otros puedan vivir simplemente. Porque la pobreza de muchos termina siendo generalmente el acaparamiento, el sobreacaparamiento de otros. Y por eso la franja entre pobres y ricos cada vez se alarga y se ensancha más y más. El rico es más rico y el pobre es más pobre. Esa es la primera aplicación. Segunda aplicación. Pobres los tendrán siempre. Esta segunda aplicación, en mi canal antiguo de YouTube que eliminé, había grabado ya un videoblog sobre esto. Sobre esta aplicación que la hago. Hace años, meditando esto, en mi oración personal, me di cuenta de que también puede ser esta frase un llamado a la pobreza evangélica. Hay una pobreza por mandamiento, que es no atarse ni a $1 ni a 1,000 millones de dólares. Pero hay una pobreza como consejo evangélico, que es el que tendrían en teoría que vivir los consagrados, que es una pobreza semejante a la de Jesús. ¿Y cuál es la pobreza semejante a la de Jesús? Pues hay que ir a los textos bíblicos. Se le acerca una persona y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Respuesta del Señor. Los pájaros tienen nido y las zorras madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. El Evangelio no nos dice que si se rajó el muchacho o verdaderamente si lo terminó siguiendo.
Y la pobreza como consejo evangélico, pues la palabra lo dice, consejo evangélico. Fue la opción que le hizo también al joven rico. ¿Qué necesito para salvarme? Cumple los mandamientos. Los cumplo desde chico. Ah, ok, entonces ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Y este sí sabemos que se rajó. Pero si le da un infarto a ese muchacho, en ese momento se condena, no, cumple con los mandamientos. Y entre ello viene el no atarse a las cosas, ni a las personas. Libertad de corazón, pobreza de espíritu. Que esa nos la van a aplicar a todos. Pero el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Ya esto es consejo de la pobreza. En la descripción les voy a dejar las charlas, estas que hablo, son 2 charlas en donde explico bien esto de estos 2 tipos de pobreza, ¿eh? Por si a alguien le interesa. Pero aquí la cuestión está en que cuando el Señor dice, pobres tendrán siempre, yo decía, también se puede estar refiriendo no a que haya pobres porque su miseria es fruto de la injusticia social, sino porque se está refiriendo a aquellos que libremente, por amor a Él, opten por ser pobres como Él fue pobre. En este sentido, pobres vamos a tener siempre y ojalá que tengamos más y más de esos pobres, de los que eligen la pobreza por amor a Cristo, de los que eligen no solamente cumplir la pobreza de espíritu, sino abrazar el consejo evangélico de la pobreza, que es abrazar la misma pobreza que Jesús vivió. Y en este sentido, pues podemos decir, pues sí, pobres tendremos siempre. Cada vez carecen más, pero gracias a Dios nunca faltan mujeres y hombres valientes que no solamente se quedan con abrazar la pobreza como mandamiento, sino también quieren abrazar la pobreza como consejo evangélico y vivir la pobreza que Jesús vivió. Esa es la segunda aplicación. Tercera aplicación a esta cita. A los pobres los tendrán siempre. El Señor, poco antes de ascender a los cielos, les dijo a la iglesia primitiva, y he aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes. Me recuerdo una publicidad de una agencia de publicidad católica que, si no me recuerdo, se llama Fundación Colbe, una cosa de estas, que una vez hizo un póster muy bonito. Dice, Cristo no ha regresado. Y luego en letras chiquitas, ¿cómo puede regresar quien no se ha ido? En cierto sentido, el Señor no se ha ido. Y fue promesa suya. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y entonces cuando te vas a Mateo 25 y que dice, y entonces les diré a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste, etcétera, etcétera. Y a los de la izquierda les dirá, aléjense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, desnudo y no me vestiste, fui forastero y no me recibiste, etcétera, etcétera. Y tanto unos como otros, pero ¿cuándo te vimos y cuándo te dimos de comer? ¿O cuándo te negamos? Cuando no lo hicieron con uno de esos pequeños, no lo hicieron conmigo. Cuando lo hiciste con uno de esos pequeños, lo hiciste conmigo. La presencia de Jesús en el pobre. Si Jesús dice, pobres los tendrán siempre, y Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y una de sus presencias que tanto ama el Señor es en los pobres, pues ahí podemos entender por qué el Señor dijo que a los pobres los tendrán siempre, porque Él estará siempre con nosotros en cada pobre.
en cada pobre. Sabemos que también está en la Eucaristía, ¿verdad? Pero para aplicarlo en esta jornada mundial de los pobres, ¿por qué el Señor dice, a los pobres los tendrán siempre? Porque Él nos prometió que se iba a quedar siempre con nosotros. Y Él nos ha avisado de que se quedará con nosotros de muchas maneras, pero fundamentalmente una de sus más predilectas es en los pobres. En los pobres. Para cerrar, quisiera hacer un acto de contrición, de arrepentimiento. Desafortunadamente los verdaderamente pobres pues ni siquiera internet tienen. Pero chance y les llega este video, yo les quiero pedir disculpas en esta jornada mundial de los pobres, instituida por el Papa Francisco, a cada uno de los pobres, a cada uno de los que viven en miseria. A mis 36 años, por cada gasto que yo haya hecho en cosas no necesarias, yo les pido perdón a los pobres. Por cada desperdicio de comida que yo haya hecho, yo les pido perdón. Por cada juicio temerario que haya hecho, asumiendo de que no sé, de que ellos son pobres porque no trabajan, o pobres porque serán drogadictos, o pobres por lo que sea, sin ni siquiera conocer. Yo les pido perdón también por esos juicios temerarios a los pobres. Repito, los verdaderamente pobres no tienen ni siquiera internet. Pero si les llega este video, de corazón yo les pido perdón en este día pues tan significativo en la que se celebra la primera jornada mundial de los pobres. Dios les bendiga.